Buenos días, compañeros y doctora. El día de hoy, el equipo F, compuesto por Ramírez Uribe, Fernanda Jocelyn y su servidora Rosales Salazar Angélica, vamos a ver el tema de luxación glenohumeral. Bueno, vamos a iniciar con el índice. Tomaremos puntos como anatomía de luxación glenohumeral, epidemiología, luxación anterior, luxación posterior, luxación superior y luxación inferior, con sus respectivas características. Bien, vamos a iniciar con las generalidades de anatomía y tenemos que la articulación glenohumeral o comúnmente conocida como el hombro es una articulación de tipo sinovial y va a ser la articulación más móvil del cuerpo. ¿Por qué va a ser la más móvil del cuerpo? Bueno, porque va a tener un amplio grado de movilidad al tener una superficie rotatoria, que en este caso sería la cabeza del húmero. Y también porque la cabeza del húmero únicamente va a encajar en la cavidad glenoidea, como se puede ver aquí, de la escápula, en un tercio. Entonces, 2/3 de la cabeza del húmero van a estar libres, lo cual también va a predisponer muchísimo a que sea una articulación inestable. Entonces, esto lo va a hacer más propensa a tener patologías como nuestro tema, ¿no? La luxación glenohumeral. Y bueno, como les mencioné, las superficies articulares son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato. Sin embargo, tenemos varios em, ayudantes para tener una articulación más estable. Y en ellos tenemos em, estabilizadores estáticos y dinámicos. Bien, iniciamos con los estabilizadores estáticos. Tenemos el rodete glenoideo o labrum, como se puede ver aquí en esta diapositiva, o se puede ver mejor aquí en la anterior. Este rodete glenoideo es un reborde de fibrocartílago que va a aumentar la superficie de contacto o la superficie de la cavidad glenoidea para poder abrazar mejor, de una mejor manera la cabeza del húmero. También tenemos a la cápsula articular que principalmente estabiliza la rotación externa, los ligamentos glenohumerales, y aquí podemos ver que tenemos el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. Y bueno, estos tres ligamentos nos van a ayudar para reforzar la parte anterior de la cápsula articular. También tenemos el ligamento coracohumeral, como lo podemos ver aquí, y este va a fortalecer la parte superior de la cápsula articular. Y como les comentaba, también tenemos estabilizadores dinámicos y entre ellos tenemos, pues principalmente a los músculos, ¿no? Tenemos a la cabeza larga del bíceps braquial, como se puede ver aquí, y tenemos a los músculos del manguito rotador. Y para recordarlos tenemos la mnemotecnia SIRS, S de supraespinoso, como lo podemos ver aquí en colorcito verde, I de infraespinoso, lo podemos ver en la imagen de color morado, R de redondo menor, lo podemos ver de azul, y S de subescapular. Lo podemos ver aquí en color rojo. Y bueno, los músculos del manguito rotador, ¿en qué nos van a ayudar? Pues van a envolver la articulación y al contraerse van a comprimir pues la articulación como dándole más estabilidad, ¿no? Como si la apretara. Y bueno, como les comenté que por sí sola la articulación es muy inestable, si llega a haber alguna lesión de estos estabilizadores, va a predisponer a que nuestra articulación pues igual se vea afectada, ¿no? Igual se vuelva más inestable. Y esto es muy importante recordarlo para en las siguientes diapositivas que veamos el mecanismo de lesión de la luxación glenohumeral y la epidemiología. Bien, vamos a continuar con epidemiología. Esta es la principal articulación que mayormente va a sufrir luxaciones y va a representar el 45% de todas las luxaciones que se presenten en el cuerpo. Ahora, la mayoría de estas se van a dar en lo que es anterior y su frecuencia va a ser entre 8 a 9 veces mayor que las luxaciones posteriores, que estas representarían pues el segundo grupo más frecuente.
La incidencia que se va a estar teniendo es de 17 casos por cada 100,000 habitantes al año y bueno, vamos a tener picos de incidencia. Entre los picos, para los más jóvenes, bueno, el pico se va a dar entre los 21 y los 30 años y este va a ser más común en el sexo masculino, mientras que el pico de entre los 61 a los 80 años va a ser más común en mujeres. Bien, vamos a iniciar con la luxación anterior y bueno, como dato principal, tenemos que va a representar el 90% de todos los casos de luxación de hombro y bueno, tenemos algunos factores de riesgo. Tenemos que es más frecuente en hombres jóvenes y principalmente si ellos realizan algún deporte de contacto, como puede ser taekwondo o actividades como ciclismo o esquí, tal por los movimientos, ¿no? En este último de la articulación. Sin embargo, también tenemos otro grupo de riesgo que puede ser muy afectado. Tenemos que en los pacientes mayores de 40 años, su incidencia de una luxación anterior es del 40%. Si son mayores de 60 años, esta incidencia aumenta al 80%. Pero en este caso no es porque realicen algún deporte de contacto, sino porque se va a asociar a una ruptura de los manguitos, más bien del manguito de los rotadores. Y bien, es muy importante mencionar que para una luxación anterior, la posición de riesgo va a ser el hombro en abducción y en rotación externa. Y bueno, hablando ahora del mecanismo de la lesión, tenemos que se puede provocar la lesión anterior por un traumatismo directo, o sea, un trauma en la parte posterior del hombro, como puede ser una patada em, en los que practican karate o kung fu, un traumatismo indirecto, que este es el mecanismo de lesión más frecuente, y bueno, como les comentaba, ¿no? Hombro en abducción, extensión y rotación externa. Algunos otros tipos de mecanismos de lesión tenemos que en pacientes que sufran convulsiones o descargas eléctricas o incluso un trauma mínimo nos puede causar una luxación. ¿Y esto por qué? Pues si el paciente presenta factores de riesgo como una hiperlaxitud adquirida o voluntaria. Un ejemplo de esto puede ser los pacientes que tengan síndrome de Marfan. Si tienen alguna duda o algún comentario, con toda confianza nos pueden mencionar o interrumpir aquí en la presentación. Continuando con manifestaciones clínicas, es muy importante que llegue a nuestro paciente y tenemos que interrogarle el tipo de traumatismo para saber si es un traumatismo directo o si el paciente tiene alguna inestabilidad, ¿no? Previa. La recurrencia, si esto ha pasado antes o es la primera vez que se lesiona el hombro. Y hay que ver si es comparativo. Como podemos ver aquí, pues hay una simetría, ¿no? Del hombro. Bien, entonces nos va a llegar un paciente con dolor intenso, el brazo se va a encontrar en ligera abducción y rotación externa, y pues básicamente como el dolor es intenso, no lo va a querer mover, ¿no? Se menciona que puede llegar sujetando su hombro, y este mismo va a tener un aspecto cuadrado, como se puede ver aquí en la imagen. O sea, va a haber una pérdida del contorno del hombro. Y bueno, se pueden presentar igual algunos signos como el signo de la charretera, que es el mismo del hombro en forma cuadrada, el signo del hachazo, como se puede ver aquí en la imagen, y el hombro en abducción. Aquí el paciente va a ser incapaz de acercar su codo al tronco. En la exploración física, bien, aquí vamos a encontrar una masa palpable en la región anterior del hombro. Como les mencioné, va a haber asimetría al palpar los hombros a la vez, e incluso la asimetría va a ser a la exploración física. Y hay que valorar la función nerviosa, porque puede que también tengamos una afectación de algún músculo, de algún nervio, perdón. Por ejemplo, el nervio circunflejo nos va a dar parestesias en escudo. Sería básicamente aquí, abajito de donde se vería la forma cuadrada del hombro. Igual si podemos tener alguna lesión en el nervio axilar y hay que hacer una revisión motora y sensitiva del hombro. Motora, pues pidiéndole al paciente o haciendo movimientos activos del brazo del paciente. Sensitiva, pues si hay alteración de la sensibilidad.
o parestesias igualmente en la parte inferior del hombro. Y hay algunas otras maniobras. Sin embargo, va a ser muy complicado realizarlas, ya que, como les comentaba, el paciente va a tener dolor intenso, sobre todo la maniobra de levantar o de, sí, de levantar el brazo del paciente a 90 grados. En diagnóstico por imagen, pues bueno, sabemos que existe una serie de hombro, específicamente para traumatismos, y esta sería una proyección antero-posterior, como podemos ver aquí en esta imagen, una proyección escapular en y una proyección axilar. También nos podría servir una tomografía para definir fracturas y alguna otra lesión ósea, como se puede ver aquí en la tomografía. Existen proyecciones especiales, como la proyección axilar de West Point, que podemos ver aquí, la proyección de la escotadura de Stryker y la proyección de Hill-Sachs. Sin embargo, pues recordemos, ¿no?, que siempre tenemos nuestra serie de traumatismos, que sería proyección anterior, escapular en Y axilar. Bien, y entrando con el tratamiento, pues para el tratamiento conservador se van a realizar diversas maniobras que nos van a permitir realizar esta reducción y posicionar la articulación en su lugar. Entonces, iniciando con la técnica de Hipócrates, esta va a permitir la reducción cuando únicamente pues nosotros estemos solos. La manera en la que se debe realizar es colocando un pie sobre el pliegue de la axila del paciente, que se va a encontrar en decúbito, sobre pues su pared torácica. Una vez que estemos en esta posición, lo siguiente es realizar una tracción axial sobre el miembro superior. Esta debe ser muy suave y vamos a tener que se va a realizar una rotación interna y posteriormente externa. El siguiente que vamos a estar teniendo es la maniobra de Simpson, y pues esta es después de administrar nosotros analgésico y sedante, debemos de colocar al paciente en decúbito prono. Una vez que esté en esta posición, como se muestra en la imagen, debemos de poner el miembro superior colgando libremente en el borde de la camilla. Ahora, lo que tenemos que hacer antes de que se ponga en esta posición es poner peso sobre la muñeca, aproximadamente 2 kilogramos, y con ello, posteriormente, una vez que se tenga esta posición, pedirle al paciente que se ponga en decúbito prono, y como se muestra en la imagen, pues su brazo debe quedar colgando libremente. Esto va a permitir una tracción manual suave, y de igual manera la reducción se va a lograr aproximadamente entre los 15 a 20 minutos en adelante. Y bueno, finalmente tenemos la maniobra de Milch. Esta técnica es con un paciente en decúbito supino, y donde nosotros vamos a estar realizando primero una abducción y posteriormente una rotación externa. Una vez que estemos en esta posición, lo que vamos a hacer es empujar lo que es la cabeza del húmero con nuestro pulgar a la posición deseada. Obviamente, pues estas maniobras son difíciles de realizar y siempre se deben de hacer cuando se le haya puesto al paciente antes de iniciar pues analgésico, para que nosotros tengamos pues una manera más armónica de poder trabajar, ya que como pues ya lo mencionaron anteriormente, va a cursar el paciente con mucho dolor. Y bueno, de igual manera existe una maniobra que se llama la maniobra de Kochner. La que sigue, por favor. Bien, para tratamiento conservador, una vez que se han realizado las maniobras y posicionamos correctamente la articulación, debemos de realizar una inmovilización que va a durar aproximadamente de 2 a 5 semanas, y esta se va a estar va a tener diferencias dependiendo el rango de edad del paciente. Como lo vemos en nuestra diapositiva, un paciente que tenga una mayor edad va a tener un periodo reducido. Esto buscando que el corto en el que el paciente pase no provoque la rigidez de la mano, muñeca y el codo, y de igual manera pues no vaya a complicar su pronóstico. Mientras que en los más jóvenes, bueno, aquí se va a pedir un periodo más prolongado.
porque al ser muchas veces recurrente la luxación del mismo miembro, bueno, puede llegar a necesitar mayor tiempo para que éste pueda dejar de luxarse. De igual manera, pues vamos a tener la rehabilitación. Esto es tanto para los adultos mayores como para los jóvenes, y lo que se debe realizar aquí pues es un aumento que vaya de forma progresiva, y lo que se va a buscar es realizar una rotación externa, una flexión y una abducción. Esto buscando siempre que se empiecen a realizar principalmente pues ejercicios activos para recuperar todo el rango completo de la movilidad de mano, muñeca y codo, y que pues se podría llegar a dificultar en mayores. Por eso, de igual manera, pues el tiempo es más reducido. La que sigue, por favor. Bueno, después de nuestro tratamiento conservador, vamos a iniciar con nuestro tratamiento quirúrgico. Entre estas, pues vamos a tener que la fractura desplazada, cuando nosotros vamos a tener esta indicación para realizar un tratamiento quirúrgico. Bueno, cuando la fractura desplazada del tubérculo sea mayor a 5 milímetros en flexión superior tras realizar una reducción y un tratamiento conservador, cuando la fractura del reborde glenoideo sea mayor a 5 milímetros, o bien en la reparición de una fase aguda en casos concretos. Ahora, entre las opciones quirúrgicas para poder estabilizar de una manera adecuada pues el hombro, podemos tener lo que es la reparación de la artroscopía para que nos ayude a propiamente estabilizar tanto los ligamentos del rebordete glenoideo anterior. Vamos a tener otras técnicas como sería el desplazamiento capsular, la capsulografía y la transferencia muscular o tendinosa. Y bueno, estas se van a reservar para casos recidivantes. De igual manera, pues es importante tener en cuenta que la luxación anterior aguda y reductible generalmente pues va a ser el resultado de una interposición de lo que son partes blandas, y por ende pues va a necesitar una reducción abierta, que este sería pues un caso muy específico y que debemos de tenerlo en cuenta. La que sigue, por favor. Y una vez que nosotros hemos tenido este tratamiento quirúrgico, el siguiente paso es un tratamiento postquirúrgico, que sería el uso de un inmovilizador. Típicamente este va a durar aproximadamente máximo de 3 semanas, y bueno, de igual manera aquí debemos de contemplar también la edad. En los pacientes de 30 años se recomienda el uso de 2 semanas. De igual manera esto es secundario a que tienen un mayor uso de lo que serían pues los miembros, ¿no? Mientras que los pacientes mayores de 40 años, bueno, aquí el tiempo va a ser más reducido debido a que muchas personas pues pueden llegar a ser sedentarias, o incluso pues la movilidad de miembros ya no es tan activa como en una persona más joven. Entonces, esto se busca para detener la rigidez y que cursa con un peor pronóstico. Bien, y bueno, vamos a tener que, una vez que han pasado este lapso de tiempo, se va a tener que retirar el sistema de inmovilizaciones de forma gradual, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de 2 a 4 veces al día los pacientes deben de comenzar a realizar ejercicios. ¿Para qué? Buscando aumentar lo que es el rango de movilidad, y de igual manera estos ejercicios primero deben ser de forma activa y posteriormente pasiva, es decir, primero se va a estar buscando que los pacientes realicen estos movimientos solos y posteriormente los van a realizar con ayuda, y estos deben de ir intercalados. Y bueno, la fisioterapia principalmente va a ayudar a que posteriormente el paciente adquiera una movilidad completa y recupere la fuerza del miembro. La que sigue. Y en cuanto a las complicaciones que se pueden llegar a tener, entre las más recurrentes es una lesión nerviosa. Esta va a ser la neuropraxia, la que más se podría encontrar, que recordemos que pues es un bloqueo que va a generar pues la mala conducción del nervio con un axón sin que exista una interrupción como tal anatómica. Esta va a ser muy recurrente en lo que son los ancianos, y bueno, la neuropraxia va a tener una recurrencia hasta de 3 meses. Posteriormente a esta cantidad de tiempo, nosotros debemos ya de realizar un estudio más detallado y posiblemente una exploración quirúrgica para saber o indagar cuál es el problema.
En cuanto a las lecciones anteriores, van a ser muy recurrentes. Esto debido a que, pues, usualmente son más recurrentes, como ya lo habíamos visto, en hombres jóvenes que van a tener, pues, un alto funcionamiento de la extremidad. Vamos a tener aquí que lo que más llega a ver, pues, son alteraciones del ligamento y de la cápsula. Y bueno, en los porcentajes podemos ver que en pacientes de 20 años tienen una recurrencia a generar una mayor luxación entre el 80 y el 92%, en los 30 años del 60%, y cuando llegan a los 40 años, esta reduce de forma gradual del 10 al 15%. En cuanto a las lesiones vasculares, bueno, estas se producen de una forma muy característica, principalmente van a ser en ancianos con arteriosclerosis y generalmente pues van a afectar a lo que es nuestra arteria axilar anterior, y puede ser secundaria una reducción abierta o una reducción cerrada anteriormente. La que sí, por favor. En cuanto a las lesiones óseas, las lesiones pues que más recurrentemente se pueden llegar a tener es la lesión de Hill-Sachs. Esta es una fractura del borde del adenoides, también es conocida como lesión de... No, la que sigue es una lesión de Bankart. Esta es una fractura del tubérculo mayor, también conocido como troquíter. Y bueno, vamos a tener lo que es la fractura de troquíter propiamente, y de igual manera podemos tener la fractura del acromio o de la coracoides. Y bueno, en cuanto a las lesiones de las partes blandas, vamos a tener la lesión del manguito rotador, que sería pues muy común en pacientes de edad avanzada, y también se puede esperar o llegar a tener rupturas capsulares o del tendón de la subescápula. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a las lesiones, luxaciones posteriores, habíamos mencionado que estas van a presentar la segunda causa pues, más importante de lesiones. En hombro vamos a tener su incidencia, representa el 10% de las luxaciones del hombro, el 2% del total de estas, y el 80 hasta al 60% realmente no van a ser identificadas a primera vista o a la inspección. Esto es secundario a que realmente la luxación posterior no genera pues una importante vista que se pueda poder realizar a simple vista. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a los mecanismos de lesión, se puede dar de dos maneras, directo o indirecto. En cuanto al indirecto, pues este suele ser más frecuente, y la posición que debe de tener el hombro para que se llegue a dar es una aducción, una flexión y una rotación interna. Vamos a tener que, debido a la mayor fuerza muscular que ejercen los rotadores internos en comparación con los rotadores externos, esto se va a estar dando. Y bueno, es importante conocer que la luxación posterior puede llegar a producirse de forma secundaria por una descarga eléctrica, pero de igual manera durante una convulsión. ¿Por qué? Porque aquí, pues como ya se mencionó, se va a ejercer una mayor fuerza de los músculos rotadores. En cuanto al traumatismo directo, este es el menos común y bueno, va a ser el resultado de la aplicación de la fuerza a la parte anterior del hombro. Esto va a generar pues la translocación posterior de la cabeza del húmero. La que sigue, por favor. Aquí nada más para agregar, como les comenté al inicio, la luxación anterior puede ser causada por convulsiones también, pero es mucho más frecuente en la luxación posterior, que es lo que nos comenta Fer. Bien, en cuanto a la clínica, como ya lo mencioné, pues esta realmente a la inspección no se va a observar de primera instancia porque no va a existir pues una deformidad llamativa. En la imagen podemos ver en la primera imagen cómo hay una posición normal, y en la segunda imagen cómo ya existe una luxación posterior, y aunque claro hay pues un cambio, si ven realmente no hay un cambio demasiado visual como lo podríamos ver en la luxación anterior. Ahora, debemos de saber que el hombro se va a encontrar en una rotación interna y aducción, y es muy importante realizar una buena exploración neurovascular, ya que usualmente en esta luxación hay un compromiso del nervio circunflejo. Otras cosas importantes que debemos de tener aquí, pues es jamás pasar por alto que se debe hacer una serie radiográfica completa, ¿no?
¿Por qué? Porque va a existir una limitación de rotación externa y una anteropulsión. Bien, entonces, en cuanto a la serie radiográfica que nosotros debemos solicitar, es la proyección anteroposterior, que sería la más importante, y complementarla con la escapular en Y y la axilar. Bueno, en cuanto a la anteroposterior, aquí se va a observar una ausencia de la superposición elíptica normal de la cabeza del húmero sobre la glenoides. Y podemos encontrar tres signos importantes que nos van a orientar al diagnóstico. El primero es el signo de glenoides vacía, donde como se muestra muy bien en la imagen, pues aquí la cavidad glenoidea aparece parcialmente vacía, ¿no? Realmente no encaja pues de forma armónica. Y pues existe un espacio entre el borde anterior y la cabeza del húmero aproximadamente mayor a 6 milímetros. En cuanto al signo de la depresión, también conocido como lesión de Hill-Sachs, bueno, aquí va a existir una fractura impactada, donde vamos a estar teniendo que en la cabeza del húmero, en su porción anterior, va a chocar contra el reborde posterior de la glenoides. Y este se puede presentar hasta en el 75% de los casos y también se conoce como signo del hundimiento. Y ahí pues en la flecha podemos ver específicamente cómo existe pues un leve hundimiento. Y bueno, finalmente vamos a tener el último signo, que sería la pérdida del contorno del cuello. Y aquí pues el húmero se va a encontrar en una rotación interna máxima. La que sigue, por favor. No, ¿le puedo regresar una? Perdón. Sí. En cuanto a la luxación, en cuanto a la proyección axilar, aquí es importante porque esta proyección también nos puede demostrar lo que es el defecto invertido de Hill-Sachs, que también pues se veía en la anterior. Pero recordemos, siempre se deben de pedir al menos 2 proyecciones para asegurar que efectivamente existe una fractura. Ya, ahora sí, la que sigue, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, de igual manera que se va a dividir en conservador y quirúrgico. En el conservador pues va a existir una reducción que se debe asegurar inicialmente, puede tener una relajación completa, dando sedación y analgésicos. ¿Para qué? Para que nosotros pues podamos trabajar de una manera más factible y que el paciente no esté cursando con dolor y que no se complique más realizar esta reducción. Entonces, la posición que debe adquirir el paciente es un decúbito supino, donde se le va a aplicar la tracción al brazo en abducción y en la línea con la deformidad, elevando suavemente la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea. Y es muy importante no forzar la rotación. Posteriormente, lo que vamos a estar pues pidiendo es o generando es una inmovilización con un cabestrillo o un yeso. De 3 a 6 semanas vamos a iniciar con el cabestrillo y en caso de que haya una luxación recurrente, bueno, se va a optar por posicionar un yeso. Y vamos a tener el tratamiento quirúrgico. En cuanto a las indicaciones de este, va a ser la fractura de troquín, que esté sumamente desplazada, un gran fragmento posterior de la glenoides, una luxación que no es reductible, la fractura impactada de la porción posterior de la glenoides que impida la reducción, una luxación abierta, una fractura impactada en la porción anterior de la cabeza del húmero, que como ya lo vimos anteriormente, sería la lesión invertida de Hill-Sachs. Después de esto vamos a tener que se debe establecer, obviamente se debe poner una inmovilización y posterior a esto, ahora sí debemos establecer un programa intenso para fortalecer lo que son los rotadores internos y externos. Bien, y bueno, ese 40% nos habla de que la flexión mayor del 40% se va a dar en la cabeza del húmero y bueno, aquí lo que se busca es una hemiartroplastía colocando una prótesis con un grado neutroversión. Ya, ahora sí, la que sigue, por favor. Bien, y bueno, para las complicaciones que se podrían presentar en esta luxación, sería la fractura del reborde glenoideo posterior, de la diáfisis del húmero, del troquíter, del troquín y de la cabeza del húmero. La recidiva de la luxación, bueno, aquí vamos a tener que va a existir una mayor incidencia de las luxaciones glenohumerales posteriores a traumáticas. Para la lesión neurovascular, pues recordemos que es importante corroborar que no exista pues una lesión a nivel del nervio circunflejo a su salida del espacio cuadrangular o una lesión del nervio infraespinoso y recalcar que el nervio más afectado aquí siempre va a ser el circunflejo, ¿no?
Y bueno, vamos a estar teniendo lo que es la subluxación anterior. Ahora, ¿por qué se puede dar? Bueno, esta puede ser el resultado de aplicar una tensión excesiva a las estructuras posteriores que posteriormente van a generar pues una lesión en las estructuras anteriores. Y esto puede ocasionar una alimentación de la flexión, la abducción y la rotación interna. La que sigue, por favor. Bien, ahora la luxación superior va a entrar en las luxaciones que no van a ser muy frecuentes, de hecho se van a considerar como luxaciones raras. Aquí vamos a tener que el mecanismo de la lesión se va a deber a una fuerza externa en dirección anterior y superior que va a ser aplicada de forma directa cuando el miembro esté en abducción. Un ejemplo de esto sería una caída desde cierta altura donde nosotros pues tengamos como soporte el miembro superior. De esta manera lo que va a suceder es que la cabeza del húmero se va a desplazar en una dirección superior desde la cavidad glenoidea y un ejemplo de esto pues sería nuestra imagen superior. De igual manera, pues esta luxación se puede asociar muchas veces con fracturas de acromio, clavícula, apófisis, coracoides, troquíter y troquín. Y por eso debemos de estar realizando una exploración adecuada y de igual forma, pues se puede inclusive acompañar de lesiones en las partes blandas, principalmente el manguito rotador, la cápsula glenohumeral y lo que sería nuestro tendón del bíceps. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la clínica, bueno, el paciente generalmente va a acudir con el médico sujetando el brazo en una aducción del miembro superior que se encuentra obviamente acortado. Esto secundario al mecanismo que ya vimos. En cuanto a la exploración, lo que tenemos que hacer es una exploración adecuada de la cabeza del húmero y que esta va a ser muy fácilmente palpable por encima del acromio. Y de igual manera, pues debemos de estar muy al pendiente de si existen o no lesiones neurovasculares, ya que estas son muy frecuentes y lo primero que debemos de hacer aquí es suponer que hay una lesión. Y lo segundo que debemos hacer es descartar si existe una lesión. En cuanto al estudio clínico de imagen, aquí también se va a pedir toda una serie de proyecciones, principalmente va a ser la anterior, la escapular en Y y la axilar. En cuanto a la anterior, que sería una de las proyecciones más importantes, nos va a ayudar claramente a realizar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos ayuda visiblemente a observar la luxación de la cabeza del húmero que se encuentra por arriba de la acromio. También se debe realizar pues una minuciosa, un minucioso estudio de todas las radiografías para descartar pues fracturas asociadas que pueden ser frecuentes y no deben ser descartadas a la exploración. Ahora, la exploración como tal, una exploración física para la luxación de hombro superior, pues se dificulta, va a existir mucho dolor y por lo tanto, visiblemente esta va a ser, pero las fracturas que se acompañen de pueden ser más dificultosas de explorar. Por eso es importante pedir distintas proyecciones para descartar si existe o no otra fractura. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, se debe siempre realizar una reducción cerrada. Recordemos, todas las reducciones se deben realizar antes y lo que debemos colocar pues es analgésico y sedante. Y bueno, en la luxación irreductible puede llegar a necesitar una reducción abierta. Ahora, para facilitar la reducción es posible aplicar lo que es una tracción axilar, como se está mostrando en la imagen, en dirección inferior con contratracción junto al componente de tracción lateral. Y en cuanto a las complicaciones más frecuentes, pues ya lo hablamos anteriormente, son las neurovasculares y siempre hay que descartarlas, que también podemos encontrar lo que son lesiones por tracción y estas pues van a ser resueltas una vez que nosotros resolvamos la luxación. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con la luxación glenohumeral inferior, o también conocida como luxación erecta. Esta luxación va a ser la más rara, su frecuencia es menor al 1% de todas las luxaciones de hombro y se va a presentar principalmente en adultos. Su mecanismo de lesión es debido al resultado de una fuerza
de hiperabducción que va a causar el atrapamiento del húmero sobre el acromion. Y esto va a producir que se ejerza un movimiento de palanca sobre la cabeza del húmero, desplazándola inferiormente. Y bueno, esto en radiografías va a ser muy característico, como podemos ver aquí en la imagen y en la radiografía, que es el mismo caso, cómo se desplaza inferiormente la cabeza del húmero. Y igual como se puede ver, se ve como atrapada, ¿no? La cabeza del húmero. Entonces, si lo vemos de tipo palanca, tendríamos en este caso que el paciente llegaría con el brazo extendido, ¿no? Porque se quedó atorado en esa posición la cabeza del húmero. Bien, y bueno, las manifestaciones clínicas, como les comenté, el paciente va a presentar una posición característica que se menciona en la bibliografía como de saludo. A esto me refiero como una abducción de 110 a 160 grados y una elevación hacia adelante. O sea, básicamente nos va a llegar nuestro paciente con los brazos levantados. Va a presentar un dolor generalizado intenso en el hombro, una incapacidad para realizar aducción. ¿Por qué? Porque va a tener atrapada la cabeza del húmero, entonces no va a poder bajar el brazo. Igual se va a encontrar una palpación de la cabeza del húmero en la parte lateral del tórax, en la axila. Si les mencioné que la cabeza del húmero va a quedar inferior al acromio, pues como se puede ver aquí, sí podría palparse en la, eh, en la axila. Y bueno, como podemos ver aquí en la imagen, es de un paciente y mencionan que se va a observar ausencia de la pared posterior axilar. Como se puede ver en la imagen, porque abre una pared importante del músculo dorsal ancho, perdón, por pues la luxación, ¿no? Escápulo-humeral. Y bueno, en estudios de imagen tenemos que buscar fracturas y lesiones frecuentemente que se pueden encontrar, ¿no? Si bien va a ser difícil hallarlas clínicamente, se pueden presentar este tipo de fracturas, como una rotura del manguito rotador, una lesión pectoral, una fractura del húmero, una lesión del plexo braquial, porque recordemos que es la zona por donde van a pasar todos nuestros nervios que van a inervar el brazo, y una lesión de la arteria axilar. En el diagnóstico imagenológico, pues, eso es muy importante volverlo a mencionar, que en todo el tema hemos mencionado, ¿no? La serie traumatológica del hombro. Entonces, en todas las luxaciones vamos a pedir proyecciones antero-posteriores, interescapular en Y o axilar. Y axilar, perdón. En este caso, pues igual las pedimos las tres, sin embargo, la proyección anteroposterior es la que nos va a dar más datos. Y bueno, también tenemos algunas otras proyecciones que nos pueden ayudar en conjunto con la serie traumatológica antes mencionada. Y bueno, aquí tenemos la proyección lateral, igual se puede ver cómo está la cabeza humeral inferior, o sea, está muy abajo. Tenemos la proyección frontal, igual se alcanza a ver descendente en la cabeza humeral. Y aquí se puede ver básicamente cómo incluso está el hombro del paciente levantado, ¿no? Porque está atrapada la cabeza humeral. La proyección anterior, que les comenté que es bueno, muy útil. Y hay otra proyección que es la proyección de Gartz, o otro nombre es oblicua apical. Y pues igual aquí la lesión es muy evidente y básicamente esta proyección pues nos da una vista muy buena de la articulación glenohumeral. Bien. El tratamiento, vamos a iniciar con un conservador que se va a realizar mediante una reducción bajo sedación, porque el paciente va a llegar con mucho dolor, entonces pues no se va a poder realizar si el paciente no tiene sedación, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar la maniobra de tracción contra tracción. Como se puede ver en la imagen, esta maniobra consiste en que
se va a hacer una tracción del brazo que va a tener la luxación por parte de un paciente, de un médico, perdón. Y mientras se hace una contratracción con un ayudante. Esta contratracción tiene que llevar el mismo eje de fuerza que realiza la tracción. Principalmente en las bibliografías mencionan que se utiliza una sábana que va a envolver el tórax del paciente y de esta forma pues se va a traccionar, porque si traccionamos del brazo pues va a ser muy, em, nos puede provocar incluso una lesión pues del otro brazo, ¿no? Del brazo contralateral. Entonces se realiza con la sábana. Y bueno, el tratamiento conservador únicamente se va a indicar en una luxación simple, o sea que no va a implicar fractura y pues que no va a haber ninguna otra lesión asociada. Esta tracción, como les comenté, va a ir siguiendo el eje del húmero y tiene que llevar el mismo eje de fuerza que la contratracción. Y conforme se hace la tracción, se va a ir disminuyendo de forma progresiva la abducción hasta conseguir que el paciente pues, ya tenga su brazo en aducción. Y bueno, hay una variante de esta maniobra que es igual de tracción contra tracción, pero con 3 ayudantes. Y bueno, aquí está el video. Entonces, hacemos la misma maniobra, tracción contra tracción, con una persona adicional que lo que va a hacer es una tracción, una elevación digamos, hacia proximal de la cabeza humeral. Bien. Y ya que se realice el tratamiento conservador, se tiene que inmovilizar el hombro del paciente durante 3 a 6 semanas con un cabestrillo. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos un paciente con alguna fractura o alguna otra lesión asociada? Pues ya no podríamos realizar un manejo conservador y tendríamos que optar por el quirúrgico. Bueno, como les comentaba, se va a indicar en una fractura luxación, en un daño o compromiso vasculonervioso o de las estructuras blandas adyacentes. Y bueno, se va a realizar un seguimiento por trauma para descartar lesiones del manguito rotador, como les comentaba, ¿no? Vasculonerviosas, principalmente del plexo braquial y de la arteria axilar. El paciente después del tratamiento quirúrgico tiene que estar bajo reposo, pero se tiene que intercalar este reposo con movimientos pendulares, pero muy suaves, aproximadamente por 2 semanas. Y como tenemos la lesión en el hombro, pues el movimiento del codo, de la muñeca y de la mano van a ser completamente normales. El paciente puede seguir realizando sus actividades físicas siempre y cuando no conlleven un esfuerzo importante en la articulación del hombro. Y bien, se tiene que hacer igual un movimiento activo bajo supervisión de un fisioterapeuta. Si bien el paciente no va a poder hacer movimientos bruscos, sí es recomendable movimientos leves o, pues sí, con un esfuerzo pequeño para que igual favorezca a que tenga una mejor curación de la luxación. Y bueno, algunas complicaciones, igual que en todas las luxaciones que hemos visto a través del desarrollo del tema, es la afectación neurovascular. Sin embargo, pues se va a recuperar la función neurológica tras la reducción de la luxación. Y bien, eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que nos hayamos explicado de la mejor manera. Igual si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo.